Yo nací aquí en la ciudad de Bogotá, 4 de noviembre de 1961. Somos 5 hermanos, yo soy el segundo de los 5 hermanos. El apellido Lago es un apellido proveniente de la región del Ferrol, del pueblo de Mugardos. Por la línea Barney fue un grupo familiar que es originario del pueblo Barney en el este de Inglaterra, que por persecución religiosa hubo necesidad de moverse a Irlanda y de ahí llegaron a Salem en Massachusetts. Mi bisabuelo llegó a la ciudad de Buenaventura y se ubicaron en la hacienda La Aurora en el Valle del Cauca. Hay como 2 momentos de la infancia. Un primer momento aquí en Colombia, donde nos trasladaban de ciudad por el trabajo de mi papá, que era el subdirector del Servicio de Erradicación de la Malaria en Colombia, y posteriormente cuando mi papá se fue a trabajar en Naciones Unidas en la Organización Mundial de la Salud durante 9 años y que posteriormente termina en ese proceso de la dispersión familiar por motivos de estudio y de traslado a mi papá en ese entonces a El Salvador, que era un país que estaba en guerra y era imposible que fuésemos como familia por la situación de orden público. Y cada uno de los miembros de la familia pues se fue dispersando y formamos una familia multicultural donde tenemos de prácticamente todos los continentes. La relación con mi papá siempre fue una relación muy estrecha, es una relación de respeto por las personas y tuve la gran fortuna de poderlo acompañar en gran parte de sus labores y de ahí pues nació mi vocación médica en vista de que él era médico epidemiólogo con el cual pude recorrer gran parte del país, sensibilizarme de las necesidades de las personas, en particular las de la infancia, y me di cuenta de que por las características del ejercicio de la medicina y la realidad que yo había vivido era mejor estudiar en Colombia que por fuera. Mi papá pues me decía que por qué no me presentaba a Stanford, pero me presenté a la Universidad de Rosario y a la Javeriana y pues en ambas pasé por la proyección que ya había tenido del colegio. En el caso de La Salle, en que nos trasladaban de países, pues uno seguía una línea de pasar de un colegio de La Salle de Colombia al colegio de La Salle de Panamá, y vi también en el tema de los jesuitas la posibilidad de que en caso de que uno tuviese que movilizarse, se podía movilizar del mismo modo en una red amplia que tiene a nivel del mundo. Tuve la oportunidad y la fortuna de tener compañeros de todas las regiones del país e ir conformando progresivamente una red de compañeros que gracias a Dios hoy sigue siendo bastante fuerte. Ya en la parte clínica pues éramos bastante autónomos desde el inicio, porque nosotros hacíamos turnos de 24 horas, pero uno seguía su jornada normal al día siguiente y nuestras clases eran hacia el fin del día. Cuando teníamos que tomar unos exámenes, a la hora que fuera, teníamos que salir a altas horas de la madrugada, íbamos a llevar los gases arteriales desde la Samaritana hasta el Hospital Santa Clara. Entonces éramos bastante populares entre las personas habitantes de calle y los delincuentes de la zona, pero había un respeto por lo menos por el equipo médico, los estudiantes de medicina en ese entonces. Decidí hacer el rural. Yo primero quería hacer un rural donde uno pudiese foguearse y me presenté al examen que hacía el Servicio de Erradicación de la Malaria, que uno tenía que presentar un examen para ganarse la plaza de rural, y me la gané para Arauca. Como habían matado en ese entonces el médico de Saravena, castigaron al municipio y me mandaron a Tame. Yo tenía a cargo 33 comunidades indígenas y eso pues también me permitió adquirir conocimientos y darme cuenta de todo lo que implica la medicina tropical, es decir, cómo se maneja una mordedura de culebras cuando es un indígena que llega con la culebra y uno no tiene el suero antiofídico. Y además éramos los directores del hospital en ese entonces, pues yo era el director, me tocaba asumir el cargo de director del hospital, entonces entraba el elemento gerencial. Básicamente, además de mejorar muchas habilidades clínicas, algunas quirúrgicas, tal vez lo más importante fue salir con una conciencia de ejercer una medicina en función de la realidad y de estar pensando en la contención de costos y en trabajar con recursos escasos.
Lo que más me llamó la atención en función de lo que uno veía en Panamá, de lo que veía en El Salvador, de lo que veía uno aquí en Colombia, era la vulnerabilidad. Entonces la preocupación por trabajar por las personas más vulnerables. Y dentro de los vulnerables me llamaba más la atención la situación de la infancia, sobre todo cuando recorríamos algunos territorios colombianos, las comunidades indígenas, en Panamá las comunidades indígenas. Yo ya tenía claro que quería ser pediatra y de hecho solo vine de rural a Bogotá 2 veces. Una fue a presentarme a pediatría y la segunda fue a traer un niño indígena al Hospital Simón Bolívar acá en Bogotá. Siempre me ha gustado ser una persona libre, no me ha gustado estar encerrado. Entonces ya analizando las opciones que le da a uno la medicina, tal vez la que le permite hacer a uno más libre, más versátil y moverse y desempeñarse en diferentes ámbitos es la pediatría sobre, por ejemplo, las quirúrgicas u otras áreas de la medicina. Tuve la oportunidad de ingresar en el periodo entre terminar rural y el inicio de la residencia. Tuve 6 meses que me fui para Estados Unidos a hacer un voluntariado y después ya entré de lleno a la residencia. En la residencia pues igual era bastante pesado. Empezamos a rotar en el cancerológico, en el dermatológico, empezamos a rotar en la Fundación Santa Fe, en Colsubsidio, pero también llegamos al Simón Bolívar, que era un hospital del distrito, era cuando el distrito estaba haciendo sus propios hospitales. Había pasado de manera reciente pues lo del Palacio de Justicia, el tema de Armero, que eso nos tocó en carácter de internos. Adicionalmente, allá llegaban los niños abandonados, llegaban los niños quemados. Entonces eso pues nos puso en contacto con una realidad mucho más cruda que reforzó el tema de querer ser pediatra por un lado y de trabajar con ese grupo vulnerable. De tal manera que eso fue lo que nos llevó en 1990 a crear el grupo de atención de maltrato infantil en el Simón Bolívar. Cuando yo terminó la residencia, pues estábamos en ese segundo cierre y en ese segundo cierre me nombran a mi instructor y en la medida en que se fue abriendo el servicio de pediatría nuevamente en forma progresiva en el Hospital San Ignacio, empezamos a regresar. Y ahí pues ya me vinculó formalmente con la universidad. Llevaba 4 años de vinculación como profesor ad honorem, pero también teníamos el país en la violencia más intensa. Era la época también que teníamos un plan pistola, teníamos la época de las bombas, Pablo Escobar, el cartel de Cali, Leder, Gacha. Teníamos conductas como que se justificaba tumbar un avión para matar a una persona. Entonces eso llevó a que nos invitaran de la Presidencia de la República, supuestamente porque éramos los más expertos manejando violencia en niños, a elaborar la política de ASPAS. Y ahí empezamos pues ese trabajo de pegarnos a la legislación y me di cuenta pues de que a punta de fonendoscopio no podíamos resolver el problema de los niños, sino que teníamos que movernos a las políticas públicas. Ya cuando regreso a San Ignacio en 1998 creamos el grupo de prevención de maltrato infantil y ahí seguimos trabajando pues prácticamente el tema de violencia contra los niños. Entonces tuvimos la oportunidad de entrenar a las diferentes redes de prevención y atención de maltrato infantil y bueno, y ahí ya trabajar esas líneas acá en el hospital. Ya una vez yo tenía la maestría, me voy desempeñando como profesor, orientándome hacia el área de violencia en niños y el doctor Henao, junto con el padre Peláez, pues me invitan a ser el secretario de la Facultad de Medicina. Cuando terminé el periodo de secretario de la facultad, pasé a ser director del departamento de pediatría. Obviamente en estos cargos administrativos se ve bastante sacrificada la consulta. Obviamente 2 cosas que yo nunca negocié pues en ese sentido era dictar mis clases y ver a mis pacientes, porque de hecho yo veía pacientes muy especiales, como era el caso de los niños de VIH. Entonces esa parte sí no la negocié. Y por otro lado, pues mi consultorio, que ese tampoco. Yo he trabajado prácticamente con todas las facultades
Y desde medicina, pues nosotros tenemos que interactuar mucho con ellas. Ni hablar enfermería, odontología, nutrición, bacteriología, son carreras que somos muy afines con ellos. Y de hecho, el Instituto de Errores del Metabolismo, al cual contribuí, pues fue una iniciativa, de hecho, de ciencias básicas del doctor Barrera. Entonces, fue con un apoyo también de nosotros, o sea, un trabajo interdisciplinario. Las posibilidades de utilizar la infraestructura de la universidad para que uno desarrolle sus ideas es algo que también es importante, porque realmente yo en los 32 años que llevo con la universidad no he tenido que alguien me diga eso no se puede hacer. El estar buscando, como nos decía en su momento el director general de los jesuitas, ir a las fronteras, llegar a las fronteras del conocimiento con los doctorados, ir a las fronteras de la situación, que es lo que yo he tratado de hacer al irme a trabajar a las áreas rurales. Uno como profesor y uno como padre debe procurar siempre que la siguiente generación sea mejor que uno. Para mí sería muy decepcionante que mis estudiantes estuvieran por debajo mío, recordándoles siempre que la profesión es una herramienta para y no es un fin, y máxime en medicina, donde a veces lo convertimos en un fin, y finalmente un proyecto social, o sea que uno se debe a alguien y uno tiene que devolver lo que ha recibido. El pediatra es tal vez de los médicos, sino el que más cultura debe tener. O sea, uno tiene que saber si el champú que salió es adecuado para niños, tiene que saber cuál es la escuela, se tiene que conocer los 157 Pokémones. Entonces uno tiene que tener un nivel cultural, o qué opina del Pilates, o de todas estas cuestiones que viven saliendo en las redes sociales orientadas a los padres. Entonces uno tiene que orientarlos mucho, o situaciones que no son fáciles de manejar para las familias, cuando una niña o un niño le cuenta a uno que forma parte de la población LGTBI, o cuando nace un niño con una malformación. Entonces todo eso es un acompañamiento de la familia, todo eso requiere una sensibilidad y un conocimiento y el manejo cultural, porque no es lo mismo un niño Down en una familia pobre que en una familia pudiente, o en un niño indígena, en una comunidad indígena que en una comunidad afro. Entonces, en el manejo de la neumonía tengo que dejar la bayetilla roja, el divino niño y la pulserita del mal de ojos, pero también el niño viene con gotas homeopáticas y viene con el jugo de sábila de la abuelita. Entonces tengo que combinar todo eso sin dejar de hacer ciencias y transmitirlo. Y lo tengo que transmitir al adulto, al colega, al estudiante y a la niña o el niño. En el caso ya particular mío como pediatra, pues tiene uno un deber de acompañar esos niños, y el acompañamiento en la antigüedad se llamaba, la persona que llevaba y acompañaba al niño a la escuela era el pedagogo. Entonces pienso que uno tiene que acompañarlo. Yo tengo la satisfacción de haber asistido a partos de pacientes míos que hoy en día son pediatras. Entonces que los niños envejecen, ¿no? Ver cómo estuvo uno en un parto complicado, cómo tuvo un niño en una unidad de cuidado intensivo, después la discusión en la familia a qué escuela entraba, sobre todo en las niñas, que tú por qué vas a estudiar medicina o por qué vas a jugar fútbol, y uno tener que decirles no, déjela jugar fútbol, déjela entrar a medicina, porque una niña no puede entrar a medicina, y bueno, y ver que ya son colegas de uno, niñas que uno atendió en un parto. Pues ese es un proceso muy bonito para mí, pues de acompañar familias enteras durante estos 30 años. Pues ya tengo muchos profesionales, ya estoy viendo en consulta a los hijos de los que fueron mis pacientes, entonces eso también es una satisfacción enorme para uno, o muchas manifestaciones que hacen niños con regalitos muy, muy sencillos, que para mí valen mucho más que cualquier medalla.